hora con Oscar Aza. Se desata un intercambio de culpas por la colisión del dron de vigilancia estadounidense que Estados Unidos tuvo que derribar en el Mar Negro, después de que un avión ruso golpeara una de sus hélices. El Ministerio de Defensa ruso negó cualquier contacto entre sus cazas y el dron, afirmando que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y colisionó contra la superficie del agua. Por su parte, Estados Unidos descartó que la colisión fuera un accidente por parte de las fuerzas rusas, calificando la maniobra rusa como insegura y poco profesional. Bueno, ya estamos, como hemos dicho, en el primer incidente entre un país miembro de la OTAN, Estados Unidos y Rusia. Tenemos para este segmento a dos verdaderos expertos. Vía Skype al doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional, experto en seguridad, y aquí en nuestros estudios al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Estos son los momentos de grandes crisis en que se debe contar en un programa de televisión o de radio con dos figuras como el doctor Hacha y el doctor Israel, verdaderos conocedores y serios analistas de la situación internacional. Doctor Hugo Hacha, ¿cuán peligrosa es esta, si pudiéramos calificarla como escalada bélica entre Estados Unidos y Rusia? Buenas noches. Apreciado Oscar, muy buenas noches, igual para el doctor Israel. Terriblemente peligroso porque la explicación de la diplomacia rusa no resiste el más somero análisis. El dron MQ-9 Reaper, que fue el dron afectado por la maniobra del caza Sukhoi 27 Flanker, es una aeronave de vuelo lento de alas en tendencia tradicional horizontal, y el caza ruso una aeronave de alta maniobrabilidad. El pensar que esa aeronave, la no tripulada, hubiera podido realizar cualquier tipo de maniobra evasiva, brusca o que hubiera provocado una entrada en pérdida como la descrita por el Ministerio de Defensa ruso es simplemente no factible técnicamente. Lo que nos indica es que hay una decisión objetiva de parte de los altos mandos militares rusos, aprobados con certeza por el nivel político, de redoblar la apuesta con relación a testear la capacidad de reacción y determinación de los Estados Unidos y sus aliados, retrotrayéndonos a los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Doctor Israel, su evaluación, su lectura de este incidente preocupante. Lo que dijo el doctor Hacha yo creo que apunta en el sentido correcto. Vladimir Putin se lo ha dicho muchas veces o se lo ha querido ver como un jugador de ajedrez, pero más bien un jugador de póker, que redobla la apuesta, y esto se da acá. Estados Unidos como superpotencia tiene estas medidas de control y seguimiento no solo en Ucrania, sino en todas partes del mundo. ¿Por qué se dio ahora y no antes? Y evidentemente si hay una guerra, hay una situación en la cual esto se puede dar por una distinta apreciación. Aquí estamos cerca de Crimea y por supuesto Estados Unidos no ha reconocido a Rusia la ocupación que ha hecho de Crimea. Este antecedente también yo creo que apunta en otro sentido. No hay que olvidar que la alianza, que así es, entre Rusia y China, va avanzando en el siguiente sentido. China está cada vez más involucrada como intento, ya se vio en el Medio Oriente, al acercar a Arabia Saudita con Irán, y ahora mire, va a viajar a Moscú, Xi, y después quiere reunirse con Zelensky. Está cada vez más activo, y cuál creo yo, si es que esto fue provocado, lo más peligroso de todo, es que el deseo o la necesidad de involucrar a China, porque recordemos que ya la OTAN ha definido a China como un adversario. Ahora bien, ¿qué está tratando de hacer China? ¿De ser el gran mediador, el gran árbitro, el gran componedor de crisis? Yo creo que China y Estados Unidos tiene que adaptarse a esta realidad, está decidido a reemplazarlo, y cuando ya decidió este nuevo esquema con Xi como dictador personal, también está siendo extraordinariamente activo desde el punto de vista diplomático a través de todo el mundo. Doctor Hacha, ¿a dónde puede llegar esto si continúan estas escaladas? Apreciado Oscar, la verdad es que
puede llegar a límites que todavía no hemos experimentado ni siquiera durante la Guerra Fría. Un factor esencial de la política rusa que uno no debe olvidar con antecedentes de su predecesor, la Unión Soviética, es que al interior de estructuras autocráticas y de mando vertical se suele colocar mucho énfasis en el prestigio y la credibilidad del líder al tope. Occidente ha olvidado nombres como Gennady Osipovich. Para su audiencia, apreciado Oscar, este fue el nombre del piloto que derribó el vuelo KAL 007 de South Korean Airways sobre la península de Kamchatka. Y cuando cayó la Unión Soviética pudimos saber que fue una orden mucho más motivada por los altos mandos del Politburó soviético para no perder prestigio, debido a que semanas antes aeronaves de los portaaviones norteamericanos Midway y Essex habían sobrevolado instalaciones militares soviéticas en las Kuriles. Entonces, creo que este tipo de situaciones tienen que ser evaluadas adecuadamente para poderlas contrarrestar, demostrando firmeza y determinación, pero al mismo tiempo, como lo dijera John McCain Sr., no el senador, su señor padre, que fuera almirante de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, preservando la etiqueta y la cautela sin perder la capacidad de demostrar fuerza. Doctor Ricardo Israel, su evaluación de la venta de submarinos de propulsión nuclear a Australia. Vamos a verlo en este reportaje introductorio. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron su plan de adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del Pacto de Seguridad AUKUS. Aunque los países firmantes no han mencionado expresamente a China, el pacto está considerado como una alianza para contrarrestar la influencia de Pekín en la región estratégica del Indo-Pacífico. Los detalles los dieron a conocer este lunes el presidente Joe Biden y los primeros ministros Rishi Sunak y Anthony Albanese en una rueda de prensa en San Diego, California. Esta ciudad alberga una de las principales bases militares de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Según este acuerdo, Australia comprará a Estados Unidos hasta 3 submarinos de propulsión durante la década de 2030. En ese sentido, el gobierno de Canberra anunció este martes que gastará 245.000 millones de dólares en los próximos 30 años en el programa de submarinos nucleares. Por primera vez en 65 años, Estados Unidos compartirá con otro país la tecnología que está en el centro de sus submarinos de propulsión nuclear. Estamos en el mismo ambiente previo a la Segunda Guerra Mundial, de las reuniones de Múnich y de la reunión de Roosevelt con Churchill. Algo de eso hay, como también lo hay en el sentido de la contención a la Unión Soviética, ahora expresado en la contención a China. Esto fue hace un año, y recordemos que fue la expresión del traslado, quizás por primera vez, de tecnología y submarinos nucleares a Australia en forma de contener a China. Eso se dio en ese minuto y recordemos que hubo algo muy desagradable para aliados como el rechazo que esto motivó en Francia, que se sintió pasada a llevar por la parte anglo, digamos, de la OTAN. Y volviendo al otro tema, yo creo que quizás esta experiencia debiera ser tan importante como lo fue la crisis de los misiles positivamente, que de ahí surgió un esquema para entenderse con la Unión Soviética. Ahora con Rusia hay algo que no ha funcionado, que es en el sentido de cortar todo tipo de puentes, y eso no es bueno. Creo que esto es una posibilidad que ojalá sirva para restablecer algún tipo de contacto y evitar un incidente como el que relataba el doctor Hacha. Doctor Hacha, ¿cómo, hablando del tema del submarino, de la venta de submarino atómico, cómo cambia esto la correlación de fuerzas Indo-Pacífico? Apreciado Oscar, una primera precisión. Estamos hablando de submarinos de ataque, submarinos capaces de interceptar y neutralizar a los submarinos que tienen las capacidades de carga de misiles de alcance intercontinental o de disparar misiles de crucero. Este tipo de submarinos fueron adquiridos, como indicara el doctor Israel, debido a la falla que tuvo Francia en la provisión de tecnología para 5 submarinos de ataque en un contrato que era de 66 billones de dólares. Esta falla que motivó este cambio por la tecnología norteamericana no significa, por el tema de que sea tecnología nuclear, un cambio en las capacidades que pretende adquirir Australia. De hecho, hoy día se admite que submarinos diésel eléctricos como la clase Gotland, que fabrica Suecia, tienen capacidades similares para neutralizar y contener amenazas submarinas de naturaleza estratégica. El problema en este momento es que para China esto plantea un
reafirmarse de una alianza que viene de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la alianza que no solo involucra al Reino Unido, sino también a Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Y en este sentido, sumado al Japón, causa alarma en Beijing por ser potencialmente una fuerza capaz de contener y neutralizar las capacidades emergentes de la Marina de Guerra china, que ya es hoy numéricamente la más grande del mundo. Quizá con una pregunta ingenua, quisiera hacérsela a los dos. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial o de la Primera Guerra Global? Yo pienso que estamos ya en la guerra global por las consecuencias que ha tenido la primera del siglo XXI, sobre todo, por ejemplo, en la energía y en la provisión de alimentos y el involucramiento del resto del mundo. No veo escenario todavía, ni mucho menos, felizmente todavía, para una Tercera Guerra Mundial. La misma pregunta para el doctor Hacha. Conceptualmente hablando, estamos ya en el primer conflicto global de este nuevo siglo. No lo decimos nosotros, es la definición doctrinal que tiene el concepto de guerra irrestricta que persigue la China, lo que algunos analistas definen como la doctrina Gerasimov en Rusia, y que ha tenido su primera manifestación de guerra abierta en Ucrania. ¿Cuánto de esto pueda devenir en un conflicto donde se empleen las tan temidas armas nucleares? Creo que esa es una pregunta que espera una respuesta tanto en las llanuras del Don como en el estrecho de Taiwán. Finalmente, doctor Hacha, ¿está estancada la guerra de Ucrania? Está estancada. Principalmente en el Donbass. Yo creo que está estancada en el Donbass y en condiciones normales esto tendría, o habituales, tendría alguna salida política, pero eso no se ve, una negociación en lo más cercano, pero está estancada. Gracias, doctor Ricardo Israel. Gracias, doctor Hugo Hacha. Al volver, disminuye por octavo mes consecutivo la inflación en los Estados Unidos, pero se mantienen los altos precios